Hola y bienvenidos. En esta ocasión resolveremos un ejercicio de mecánica newtoniana sobre el tema de dinámica. El enunciado dice lo siguiente. Un paracaidista con masa m abre su paracaídas desde una posición en reposo a una altura muy elevada. Si la resistencia atmosférica es R igual a menos K por V al cuadrado, donde K es una constante positiva, nos pide determinar la rapidez del paracaidista cuando ha transcurrido un tiempo t. Y también nos pide determinar cuál será la rapidez cuando aterriza sobre el suelo, suponiendo que ha transcurrido un tiempo muy grande. Adicionalmente, tenemos un dato sobre una integral indefinida que nos puede ser útil. Para resolver el ejercicio, vamos a establecer un diagrama de fuerzas del paracaidista, teniendo en cuenta que la resistencia del aire está hacia arriba y es la que frena el movimiento que inicialmente estaba originado por el peso del paracaidista. Considerando la dirección de movimiento positiva hacia abajo, vamos a escribir las ecuaciones de movimiento y la segunda ley de Newton. En esta parte recordamos que la resistencia del aire es opuesta a la dirección de movimiento. En este caso estamos considerando el movimiento hacia abajo como positivo. Por lo tanto, la expresión nos queda de esta forma. Luego, para proceder a resolver el movimiento de la partícula, necesitamos relacionar de alguna forma la aceleración con la velocidad de la misma. Y eso se puede hacer de forma simple teniendo en cuenta que la aceleración no es más que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y utilizando esta expresión podemos separar las variables para proceder a integrar. En este punto hemos simplificado la expresión que teníamos de la ecuación de movimiento y separado en sus variables de velocidad y de tiempo. Lo que nos falta por hacer es describir las condiciones iniciales, ya que debemos tener en cuenta que a un tiempo inicial, al tiempo t igual a 0, la velocidad de la partícula es 0, porque parte del reposo. Mientras que a un tiempo t, queremos conocer cuál será esa velocidad. Aquí nos damos cuenta de la utilidad de la fórmula proporcionada anteriormente, ya que la expresión de la izquierda, la integral en la velocidad, tiene esa misma estructura, donde nuestra variable x se sustituiría por la velocidad y la constante a simplemente sería la raíz de gm sobre k. Con esa información podemos proceder a escribir el resultado de la integral teniendo en cuenta que la tangente hiperbólica inversa de 0 es justamente 0. Por lo tanto, el límite inferior se nos elimina. Después de haber integrado la ecuación anterior, simplemente debemos despejar la velocidad para dejar todo en términos del tiempo. Con esto hemos completado el primer literal, escribiendo la velocidad del paracaidista en función del tiempo. Ahora el segundo literal nos pedía cuál será la rapidez cuando aterriza sobre el suelo, teniendo en cuenta que ha transcurrido un tiempo muy grande. Para responder a esto, debemos considerar que la tangente hiperbólica tiene un comportamiento particular cuando el tiempo es muy grande. Para tiempos muy grandes, la tangente hiperbólica simplemente tiende a un valor de 1, es decir, que lo podríamos describir de la siguiente forma. Con esto decimos que para tiempos muy grandes, o si es que este argumento de la tangente es muy grande, quiere decir que el valor de la tangente se aproxima a 1. Por lo tanto, si es que ha transcurrido un tiempo muy grande para que el paracaidista llegue al suelo, la velocidad final que tendrá, que será la velocidad máxima, será simplemente aplicar esta expresión a la ecuación anterior, con lo que obtenemos lo siguiente. De esta forma obtenemos que la velocidad máxima o la velocidad final cuando llegue al terreno será simplemente raíz de gm sobre k. Con esto hemos concluido los dos enunciados del ejercicio. Muchas gracias.